Un peligro que corremos como cristianos es abandonar nuestra vida de oración. ¿Lo sabía? Y lo vuelvo a repetir. Un peligro que corremos como cristianos es abandonar nuestra vida de oración. Escuchen lo que le voy a decir. Si nos proponemos a estudiar las Escrituras, si nos proponemos a estudiar y leer todos los libros de teología sistemática, es bueno y necesario, por cierto, aquello. Nos podremos convertir en grandes teólogos, pero si abandonamos nuestra vida de oración, habremos dejado lo más importante. Si nos dedicamos a servir en la obra del Señor, lo cual es bueno y necesario, nos convertiremos en grandes ministros, en buenos profesionales de la iglesia. Pero si abandonamos nuestra vida de oración, habremos dejado lo más importante. Si nos congregamos todos los días y participamos de todos los eventos que hay en la iglesia local, lo cual es bueno y necesario, nos convertiremos en grandes siervos. Pero si abandonamos nuestra vida de oración, habremos dejado lo más importante. Si somos esposos y padres de familia responsables, que todos los días salimos a buscar el pan de cada día, lo cual es bueno y necesario, ¿nos convertiremos en buenos proveedores? Claro que sí. Pero si abandonamos nuestro tiempo de oración, nuestra vida de oración, habremos dejado lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Es nuestra vida de oración. ¿Qué es lo más importante en la vida del creyente? ¿Qué es lo más importante para la iglesia, para el pueblo de Dios? La oración. Nada, escúcheme, nada, ni nadie. Escúcheme, iglesia en general, escúcheme, jóvenes. Nada ni nadie puede tomar su lugar. Nada ni nadie puede tomar el lugar de la oración en nuestras vidas. Para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, la oración no es una opción, es una necesidad. Y se los vuelvo a repetir y escríbalo con letras grandes, por amor de Dios. Para nosotros, para el pueblo de Dios, la oración no es una opción, es una necesidad. De allí que he titulado este sermón, la necesidad de una vida en oración. Formulemos una pregunta en la cual se desarrollará nuestra enseñanza, mi enseñanza. ¿Por qué debemos orar? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué debemos? ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué necesitamos tener una vida en oración? Hay muchas razones, infinitas. Hoy veremos solo algunas. Primero, necesitamos orar porque Jesús lo hizo. Nuestro Señor no solo nos enseñó a orar. ¿Recuerda usted la oración modelo del Padre Nuestro? Por medio de esta oración, Jesús nos enseñó cómo tiene que ser nuestra oración. Pero el Señor no solo nos enseñó a orar. Él vivió una vida de oración. Jesús vivió una vida de oración. Se levantaba muy temprano en la mañana para orar. Marcos 1:35. Buscaba lugares solitarios para orar y que nadie le interrumpa. Lucas 5:16. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche en oración, pidiendo dirección al Padre.
Lucas 6:12. Oró antes de multiplicar los panes y los peces para alimentar a una multitud. Lucas 9:16. Oró antes de resucitar a Lázaro. Esto lo encontramos en Juan 11:41. Oró por 40 días antes de ser tentado por Satanás. Esto está en Mateo 4, verso 2. Y en el Getsemaní oró con tal intensidad que su sudor parecía como grandes gotas de sangre. Lucas 22:42. Definitivamente Jesús fue un hombre de oración. Ahora piensen en esto. Escúchenme con atención, que esto es importante. Jesús fue un hombre de oración. Jesús oró. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, en el sentido estricto de la palabra, en el sentido estricto, Jesús fue el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios encarnado, necesitó de la oración. Necesitó orar necesitó orar para tomar decisiones. Necesitó orar antes de hacer milagros. Necesitó de la oración para poder vencer los ataques del diablo. Necesitó de la oración para pedir fortaleza al Padre. Si Él necesitó de la oración, si Él necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús necesitó de la oración, amados, ¿cuánto más nosotros? Si Cristo, que es la cabeza del cuerpo de la iglesia, necesitó orar, ¿y nosotros, que somos el cuerpo? Si Cristo, que es el alfarero bendito, necesitó de la oración, ¿y nosotros que somos su barro? Amados, la oración no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad. ¿Por qué más necesitamos orar? Porque la oración nos ayudará a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hemos entendido por las Escrituras que estamos en una guerra de índole, de carácter espiritual. ¿Quién es el autor de esta guerra? Estamos estudiando los días miércoles esta serie de guerra espiritual. ¿Quién es el autor de la guerra? Satanás. ¿Y cuál es uno de sus objetivos? Los cristianos. Satanás quiere devorar, quiere destruir a los cristianos, al pueblo de Dios. Y de allí que el apóstol Pablo hace un símil muy bueno en cuanto a quién es Satanás. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Un símil es una comparación, por cierto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, aquí está el símil, como león rugiente, anda alrededor. ¿Qué está haciendo? Buscando, mire, anda buscando a quién devorar. Y su plato favorito es los cristianos. Si tú eres un hijo de Dios, Satanás quiere devorarte, quiere destruirte, quiere destruir tu vida, tu hogar, tu familia, tus matrimonios, tus hijos, tu economía, tus finanzas, tu ministerio, tu llamado, tu asignación. Él quiere destruir todo. Y lo va a lograr si tú descuidas la oración. Recuerdo haber tenido unos 6 años de edad cuando sonó la campana de la escuelita. Al salir a buscar mi expreso escolar, una mujer a quien nunca antes había visto, a quien no conocía, me abordó, se acercó a mí y me dijo: Carlitos, mijito, su mamita me ha dicho que lo lleve a la casa. En ese momento, a mi corta edad, pensé: mamá nunca me enviaría a ver
con alguien a quien no conozco. Además, mamá sabe que yo me voy en el expreso escolar. Haciendo esta deducción, en mi cerebro de un niño de 6 años, yo le pregunté a esta mujer, ¿y cómo se llama mi mamá? Y ella me dijo, Luisita. Luisita es tu mami, pues, mijito. ¿Y en qué trabaja mi mamá? Es modista, yo soy una de sus clientas. Ella me está haciendo ropa a mí. ¿Y mi papá? ¿Cómo se llama? Don Carlos. ¿Y en qué trabaja? Él trabaja en el Banco Central, mi hijo. Ellos me dijeron que te vengan a ver. ¿Y dónde vivo? ¿Cuál es la dirección? Me dio la dirección. ¿Cómo es mi casa? Me dio a detalles cómo es mi casa. En ese momento, no sé por qué, no sabía por qué en aquel entonces. Ahora sé que fue la providencia, el cuidado de Dios para con mi vida. En ese momento salí corriendo. Y recuerdo que vi a esta mujer subirse en un auto rojo con los vidrios totalmente oscuros. Eran tiempos donde se robaban a los niños para vender sus órganos. Han pasado ya muchos años, casi 35 años, y nunca olvido aquella escena. Cuando llegué a la casa, le dije a mi madre, mami, ¿usted me mandó a ver? No, mi amor. Y le conté lo sucedido. ¿Y sabe qué? Nunca olvido esta escena, porque esta mujer, para lograr su plan macabro, había estudiado todo mi hogar. Había estudiado mi familia, sabía quién era mamá, sabía quién era papá, sabía quién era yo, dónde ellos trabajaban, a qué se dedicaban, dónde yo vivía, cómo me llamaba. Sabía absolutamente todo. Ahora volvamos a las palabras del apóstol Pedro. Cuando se refiere a Satanás, dice, él anda como un león rugiente. Este es Satanás. El león estudia primero a su presa antes de devorarla. Por eso es la comparación que el apóstol hace entre Satanás y el león. Porque Satanás te está estudiando. Tal vez tú no lo sabes, pero Satanás te conoce mucho mejor de lo que tú piensas. Él conoce tus debilidades. Él conoce tus debilidades. Te lo vuelvo a repetir. Él te tiene bien estudiado y aprovechará la menor opción, el menor descuido para devorarte. Él tiene carnadas muy bien adecuadas para cada uno independientemente. El buen pescador sabe que todos los peces no son atrapados con la misma carnada. Hay una carnada para cada uno, para cada especie de pez. De la misma manera, Satanás tiene una carnada para ti, para ti, para ti, diferente, y para mí. Oh, amados, tal vez usted está jugando. Pero entienda algo, Satanás no lo está haciendo. Tal vez para usted su vida cristiana es un juego, pero para Satanás no lo es. Para él, lo que para ti es un juego, lo que para ti es un juego, para Satanás es una guerra. Mientras tú estás jugando, Satanás está peleando. Y no va a parar hasta lograr destruirte. Y de allí, hermanos, amada iglesia, de allí la necesidad de una vida en oración. Porque es la oración aquel escudo protector, hermano. No sé si lo está entendiendo. La oración es el escudo protector contra todos los ataques del diablo. Es el escudo infranqueable que tenemos como cristianos.
De allí que tenemos la necesidad de orar. Este escudo protector nos va a guardar, nos va a proteger contra cada flecha encendida, cada dardo de fuego, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Satanás anda lanzando flechas encendidas, dardos encendidos de fuego. Y la oración es el escudo protector. Necesitamos cada día protegernos, proteger nuestras vidas, proteger nuestro hogar, proteger nuestra familia contra las acechanzas del diablo, amado hermano. Cada mañana, antes de empezar tu día, tienes que acudir a Dios en oración y tienes que pedirle que guarde tu vida, que cubra tu vida, que proteja tu vida, a los tuyos, tu esposa, tu esposo, a tus padres, tus hijos, tu ministerio, tu iglesia. Para nadie es ajeno que estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. ¿Cuánto más no necesitamos redoblar nuestro tiempo de oración? ¿Cuánto más no necesitamos redoblar nuestra necesidad de orar y de cubrirnos en oración? Hermanos, no podemos vivir como el animalito que se despierta y se acuesta sin tener noción de quién es el que le da la vida y quién es el que lo cuida. Pero muchas veces el cristiano es así, simplemente se levanta, empieza sus actividades, desprotegido de la gracia del Señor, del cuidado de Dios. Y luego, en el transcurrir del día, es que Satanás aprovecha para destruirnos, para derribarnos, para poner en platos muy bien servidos aquella carnada que sabe que vamos a picar. Y luego destruimos nuestra vida. Y luego lloramos amargamente. Y luego decimos, ¿por qué, Señor, me sucedió esto? ¿Por qué? Sencillo, abandonamos nuestra vida de oración. Descuidamos lo más importante. Es verdad que vivimos en tiempos, en un sistema donde las personas, desde que amanecen hasta que anochecen, pasan en actividades. Sí, pero hermanos, no podemos descuidar nuestra vida de oración. Y si alguien dice, pastor, es que hoy es un día muy ocupado, hoy tengo mucho que hacer. Bueno, mientras más cosas tengas que hacer en el día, es más importante, es más relevante, es más necesario tener nuestro tiempo de oración. No podemos empezar sin cobertura, hermano. No podemos empezar. El Señor Jesús nos da el ejemplo. Se levantaba muy en la mañana y buscaba un espacio para que nadie lo interrumpa y poder estar a solas con su Padre. Pastor, es que yo en mi casa no tengo un espacio. Haz un espacio. Haz un espacio. Busca la hora donde nadie te interrumpa. Sé que es difícil. Sé que no siempre hay el lugar adecuado, pero busca un lugar, el más adecuado. Aunque no sea el adecuado, el más adecuado. Busca el momento más adecuado. Que ese se convierta en tu campo de guerra, en tu trinchera, donde vas a pedir bendición para los tuyos, para tu vida. Donde vas a guardar tu vida y a los tuyos en oración. Donde vas a pedir bendición al Señor. Necesitamos estar protegidos en oración, hermano. Es necesario una vida en oración. Y cuando hablo de que es necesario una vida en oración, esto no es para viejitos, hermano. Esto es para todos. Tal vez tú eres un joven que estás aquí y estás diciendo, no, pero eso no es para mí. Estás equivocado. Necesitas cubrir tu vida en oración. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes ya están destruidos en su juventud? No tomes en poco tener una vida en oración. Necesitas orar. Necesitamos orar. No es una opción, es una necesidad. ¿Por qué más? ¿Por qué más necesitamos orar? Porque la oración nos ayudará a estar firmes contra los deseos engañosos de nuestra carne. Es verdad, Satanás es nuestro adversario. Es verdad, Satanás
quiere destruirnos. Sí, pero necesitamos saber algo. Tenemos un enemigo mucho más grande que Satanás. ¿Quién es? Los deseos engañosos de nuestra carne. En otras palabras, soy yo. Yo soy y represento mi más grande enemigo. Lo que nos gusta es siempre echarle la culpa al diablo, ¿no? Es que el diablo fue. ¿Y por qué? El diablo. Y a veces nos toca hacer campañas a favor del diablo. No le eches la culpa al diablo de todo. El diablo no es omnipresente, el diablo no es omnisciente, el diablo no es omnipotente. No le eches la culpa al diablo de todo. A veces nosotros somos nuestro más grande diablo. Miren lo que dice Efesios, capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y subraya esa expresión, deseos engañosos. Todos, sin excepción de personas, nacemos con una naturaleza caída. A esa naturaleza caída también se la conoce como una naturaleza carnal, o aún la Biblia le llama el viejo hombre. Ahora mire, cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Dios nos regala una nueva naturaleza. A esta también se la conoce como una naturaleza espiritual, o también como el nuevo hombre. Pero algo que debemos saber, iglesia, es que el viejo hombre, del cual habla Efesios 4:22, este viejo hombre, esta naturaleza carnal, esta antigua naturaleza, jamás va a desaparecer de nuestras vidas. Jamás. Este viejo hombre, este hombre carnal, estará aquí conmigo hasta el día total de mi regeneración. ¿Cuándo será el día total de mi regeneración? El día de mi encuentro con Cristo. Hasta ese día, el viejo va a estar viviendo en mí. Ahora mire lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 5, verso 19. Mire lo que dice acerca de los deseos engañosos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Esto quiere decir que esa lista no es toda. Esas son es solo unas cuantas obras de la carne. Son solo unas cuantas obras de la carne. Son solo unos cuantos deseos engañosos. Los deseos engañosos son las obras de la carne, pero hay muchísimas más. Por eso dice el autor, cosas semejantes a estas. Ahora mire lo que dice Gálatas 5:17. Una vez que hemos entendido cuáles son algunas de las obras de la carne, Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Pare ahí, por favor, un momento. ¿Cuál es el deseo de la carne? Es el deseo del viejo hombre. ¿Qué dice? El deseo del viejo hombre, el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Es decir, contra el deseo del Espíritu Santo que también habita en nosotros. ¿Sí se da cuenta?
El viejo hombre habita en nosotros desde que nacimos. El Espíritu Santo desde que nos convertimos o desde que nacimos de nuevo, nuestro segundo nacimiento. ¿Lo estamos entendiendo? Es lo que dice, miren, porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Hay deseos diferentes, ¿lo entendemos? Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, ¿quiénes son estos? El deseo carnal y el deseo espiritual. ¿Qué dice? Y estos se oponen entre sí. En otra versión dice, y estos contienden entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que pelean entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Sí se da cuenta? Que nos enseña la Escritura que hay una lucha atroz. Hay una lucha tremenda entre lo que el Espíritu quiere y lo que la carne desea. Por eso el apóstol Pablo se asincera en el libro de Romanos y dice, aunque sé hacer lo bueno, no lo hago. Porque el bien que quiero hacer no lo hago. Al contrario, hago el mal que no quiero hacer. Y ahí él está describiendo, Romanos capítulo 7, si no me equivoco, él está describiendo la gran lucha que existe entre los deseos de la carne, entre los deseos engañosos y el deseo del Espíritu Santo que habita en él. Hermanos, y esta es una lucha constante. Esta es una lucha segundo a segundo, minuto a minuto, día a día. Es una lucha que todo cristiano tiene que pelear. Tremendo. Y he aquí la necesidad de ¿qué? La necesidad de orar, hermano. He aquí la necesidad de orar. Y tan cierto es lo que dice la Escritura, que usted lo puede comprobar, aún de manera científica lo puede comprobar. Después de estar 2 horas en el celular, le invito a que lo compruebe de manera científica. Después de estar 2 horas en el celular, pasando, ahora dedíquese a estar 30 minutos en oración. No pasa ni 2 minutos cuando sus ojos se empiezan a cerrar. Un minuto después, ya no solo sus ojos están cerrados, sino que ustedes están, ¿qué pasó? ¿Y cómo es que a la pantalla del celular puedes estar 2, 3, 4 horas, pero cuando te dedicas a la oración, 2 minutos después no puedes controlar tu sueño? Los deseos de la carne versus el deseo o los deseos del Espíritu. Y el Espíritu te dice, vamos, tienes que tener un tiempo de oración. Tienes que cubrir en oración tu vida, tu hogar, tu familia. ¿Y qué te dice la carne? ¿Qué te dicen los deseos engañosos? Duerme. Duerme. ¿Qué te dice el deseo de la carne? Mira pornografía. Alimenta tus ojos. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Santifica tus ojos. ¿Qué te dice la carne? ¿Qué te dice la carne? No perdones. Al final de todo, tú no tuviste la culpa. Si te vienen a pedir perdón, tal vez. Pero si no, no lo hagas. No seas tonto. ¿Qué te dice el Espíritu que hay en ti? Perdona, como Cristo te perdonó. ¿Qué le dice la carne a la esposa? No te quedes callada. Responde. Grítale a tu esposo que sepa quién manda aquí. ¿Qué te dice el Espíritu? Escrito está, sujétate.
sujétate a tu esposo. ¿Sí se da cuenta la lucha atroz que hay? ¿Qué te dice la carne el domingo en la mañana? ¿Qué te dijo hoy? A ver, no le eches la culpa al diablo. No le eches la culpa al diablo de nada de esto. ¿Qué te dijo hoy en la mañana? Cuando estabas despertándote, cuando te sonó el despertador para venir. Oye, el domingo es el único día que tienes para descansar. Es el único día. Si trabajas todos los días, el domingo tienes para descansar. O sea, ¿qué te va a decir el pastor? No, quédate, necesitas descansar. ¿Y cuándo vas a lavar la ropa? Hoy día, duerme hasta tarde, las 12 de la tarde, y te levantas a almorzar y luego lavas la ropa. No hay otro día. El único día que tienes para lavar la ropa, el único día que tienes para dormir tarde, el único día que tienes para salir a pasear. ¿Ah? ¿Y qué te dice el Espíritu? ¿Necesitas llenarte de mí? Tu copa está vacía, vamos, congrégate, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Vamos, vas a ser bendecido, necesitas una palabra el día de hoy, te dice el Espíritu Santo. Y si usted está aquí hoy día es porque venció la lucha. Pero hay muchos que no, que perdieron. Hermano, ¿sí se da cuenta la necesidad que tenemos de orar? ¿Sí se da cuenta la necesidad imperiosa que tenemos de orar? Cuando un cristiano cayó en pecado, ¿sabe por qué es? Porque abandonó su vida de oración. Es que no hay muchas vueltas que dar al asunto. Cuando un cristiano cae en pecado es porque abandonó su vida de oración. Y cuando un cristiano abandona su vida de oración es porque dice, yo no necesito de Dios, yo puedo en mi propia fuerza. Dale tu propia fuerza, dale, sigue. Vas a caer, vas a perder, vas a sucumbir. En nuestras fuerzas no podemos, necesitamos al Señor. Solo con sus fuerzas podemos lograr, podemos avanzar. Solo en el poder de Dios. Solo en el poder de Dios podemos resistir los ataques de Satanás y los ataques de nuestra carne, hermano. No hay otra opción. De allí, nuevamente, le repito, la oración para nosotros, el pueblo de Dios, no es una opción, es una necesidad. Pastor, es que sucumbí, pastor, fallé. Está bien. Todos sucumbimos, todos fallamos, todos pecamos. Pero debemos saber que aunque Dios nos perdona, las consecuencias estarán allí para siempre. Para siempre. No abandonemos nuestra vida de oración. ¿Por qué más tenemos que orar? Hemos visto 3 por qué. Primero, porque Jesús lo hizo. ¿Cuál fue el segundo punto? Exacto. La oración nos ayudará a estar firme contra las acechanzas del diablo. No solo esto, sino también contra las acechanzas de nuestra propia carne, los deseos engañosos de nuestra carne. Un cuarto punto es porque por medio de la oración podemos presentar nuestras peticiones al Señor. Esto es hermoso, ¿eh? Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Póngame este verso, por favor, en la palabra de Dios para todos. Escúchelo. No se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Mire lo que dice. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten. Por muchas veces, estuve tentado, o más bien,
muchas veces no quise pedirle nada al Señor en oración. Porque pensaba, Señor, y es que cuando oro solo te pido. Y yo no quería que Dios piense que yo era un interesado. No quería que Dios piense que yo solo le buscaba por los panes y los peces. Mucho tiempo luché con aquella idea de no pedirle a Dios nada en oración. Pero ¿sabe qué? Estaba equivocado. Totalmente equivocado, porque la Escritura me dice, pídanle al Señor lo que necesiten. Lo que necesiten. Si un hijo tiene necesidad, ¿a quién le pide? Pero muchas veces el hijo va al papá y el papá le dice, anda, pídele al vecino. O el papá no le da y la mamá dice, ¿y ahora quién le vas a pedir? Al vecino. Y pregunto, ¿por qué tendría que pedirle al vecino? ¿O hay acaso algo que no sepamos? Si un hijo tiene necesidad, ¿a quién le pide? A su padre, pues, para eso es el padre. ¿Y quién es nuestro padre? Dios. Tenemos un padre. Y este padre nos dice, pídanme todo lo que necesite. Y el Señor Jesús nos enseña la llamada regla de oro. ¿Ah? Al que pide, se le da. ¿No? Él dice, pidan, busquen, llamen, pida, busquen, toquen la puerta, llamen, porque al que pide se le da, el que busca halla, al que toca la puerta se le abre. Pidan cuantas veces quieran, pidan lo que necesiten. Yo soy su padre. No tengan temor, no tengan vergüenza, no tengan reparo en pedirme. Y puedo escuchar al Señor decir, si no me piden a mí, ¿a quién le van a pedir? Al vecino. Soy su padre, pídanme, dice el Señor. ¿Y cuál es el medio para pedirle al Señor? La oración. La oración. Pida al Señor lo que necesite. Ojo, el Señor no le dará todo lo que usted quiera. Por eso le digo, pida al Señor lo que necesite. El Señor no le dará lo que usted quiera. El Señor le dará lo que usted necesite. Lo que sea bueno para usted, para su vida, para su hogar, para su ministerio. Por eso escrito está que muchos piden y no reciben, porque piden mal, para sus propios placeres, dice Santiago. Usted pídale al Señor. Pida al Señor. No se canse. No se canse. Estás pasando un momento difícil. Ora. Estás pasando un momento de enfermedad. Ora. Estás pasando un tiempo de crisis económica, familiar, espiritual. Ora. Tu matrimonio no va bien. Ora. Tus hijos están perdidos. Ora por la salvación de ellos. No te canses. Ora. Ora. Estás pasando por debilidades. Ora. Estás siendo tentado. Ora. Estás pasando por pruebas. Ora. Tienes sueños, planes, anhelos. Ora por ellos. Tienes metas. Ora por ellas. ¿Quieres algo? Ora por aquello. ¿Quieres una empresa? Ora. ¿Quieres un trabajo? Ora. Ora. Necesitamos orar por todo. ¿Quieres dirección? ¿Quieres guía? Ora. Y el Espíritu de verdad te va a guiar a toda verdad. Debemos vivir una vida en oración. Una vida en oración no quiere decir estar encerrados en un lugar orando las 24 horas del día. Un día, recuerdo, hace muchos años, alguien preguntó, ¿y cuánto tiempo oras tú? Y nunca olvido que un joven dijo,
Un hombre dijo, yo oro 10 horas al día en mi habitación, todos los días. Y yo pensé entre mí, ¿y este man no trabaja? ¿No tiene vida? La Escritura nos dice, oren sin cesar. Esto no significa estar en un lugar específico orando. No, es verdad que necesitamos apartar un tiempo de nuestras vidas para aquello. La siguiente enseñanza, el próximo domingo, hablaré más de esto. Es verdad que necesitamos apartar y tener un lugar para orar, pero orar sin cesar, tener una vida en oración, no quiere decir estar en un lugar específico orando las 24 horas del día, sino que nuestra vida sea una oración. Debemos orar donde estemos, lo que estemos haciendo, en el lugar donde estemos, tenemos que orar porque es una necesidad, hermanos. Orar para el cristiano tiene que ser su oxígeno. Hace muchos años yo tengo un acuario, una pecera, y he tenido diferentes tipos de peces. Goldfish, cíclidos africanos, peces tropicales. Justo ahora tengo unos peces amazónicos. Pero algo en común que tienen todos estos peces, que aunque son diferentes, es que necesitan de oxígeno. Es verdad que unos pueden durar un poco más que otros sin este elemento químico, pero todos necesitan oxígeno. Si no tienen oxígeno, mueren. Y es lo que debería ser la oración para nosotros. Un oxígeno. Si no oramos, hermano, morimos. Si no oramos, morimos, hermanos, iglesia, morimos. Es una necesidad imperiosa para nosotros. No lo tengas como lo último. No lo tengas como si es que me da el tiempo, lo haré. No. Si tienes que mermar el tiempo, mérmalo de cualquier otra cosa. Pero no le quites el tiempo a tu tiempo de oración. Pero orar sin cesar, tener una vida en oración, no quiere decir estar en un lugar específico orando las 24 horas del día, sino que nuestra vida sea una oración. Debemos orar donde estemos, lo que estemos haciendo, en el lugar donde estemos, tenemos que orar porque es una necesidad, hermanos. Orar para el cristiano tiene que ser su oxígeno. Te invito a poner tu despertador unos minutos antes cada día. Si no lo has hecho, que hoy esta palabra te pueda animar, desafiar a empezar a tener una vida en oración. Y es que mire, es incongruente esto. Un cristiano que no ora. Un cristiano que no ora. Yo no sé si realmente se podría llamar cristiano. Porque la oración es el medio con el cual nos relacionamos con Dios. Un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene relación con Dios. Amados, necesitamos de la oración. Necesitamos de la oración. Y si hemos descuidado esta práctica, Dios nos dice, es tiempo de volver a empezar. Es tiempo de volver a empezar. No podemos vivir sin ella. La oración para el cristiano es su oxígeno. Y debemos oxigenarnos todos los días, hermano.